Un feliz sábado, mis hermanos. Un feliz sábado. Eso, bastante mejor. Que la paz de Dios esté con cada uno de nosotros. Bien, estuvimos mirando un ejercicio de creencias de nuestra iglesia. Y la idea va a ser que hagamos una reflexión, una conclusión al programa que hemos tenido y de esa manera mirar por qué es importante el conocer, el saber para nuestra vida espiritual. Voy a pedir por allá que me hagan el favor, me pongan la diapositiva y antes de entrar en la reflexión, les invito a que ahí donde estemos, inclinemos el rostro para orar. Amante Padre que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, esta oportunidad de poder, Señor, seguir aprendiendo de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a que en esta conclusión del programa, en este llamado, tú nos permitas comprender la importancia del por qué es clave para cada uno de nosotros tener conocimiento acerca de aquello en lo que creemos y en quién creemos. En el nombre de Jesús, amén. Bien, la reflexión titula Saber o conocer. Y aquí viene una pregunta porque va a ser participativo, no piensen ustedes que va a ser un sermón. ¿Creen ustedes que saber es igual a conocer o es diferente? ¿Por qué? Justifique su respuesta. Por allí Walter me va a colaborar llevando el micrófono. Por acá está Mateo. ¿Por ahí alguien más levantó la mano? Ok. Yéndonos neta y exclusivamente a los conceptos que preguntaste, saber implica la profundización de un concepto para tener cierta experticia en él. Conocer es simplemente, sí, yo distingo que la tercera ley de Newton dice esto, pero conocerla, saberla es entender cómo se aplica y en qué contexto se formuló en general. Ok, ¿alguien más por allí? ¿Cuál es la diferencia entre saber y conocer? Si hay diferencia. Para mí saber es tener como, no es la experiencia, saber algo, pero conocer es conocer profundamente. Okay. Conocer profundamente. Por ejemplo, ahora me preguntaron a mí que en cómo va la salud, ¿cómo es? La salud y la alimentación. Yo no contesté así, yo no contesté lo que me preguntaron, pero también contesté parte de lo que me preguntaron. La salud y la alimentación tienen que ir muy a par, muy junticas, porque mi salud depende de la alimentación. Pero ahí yo le pregunté por saber y conocer y se me fue por allá. Y saber, no, yo saber y conocer. Conocer, yo le expliqué, pero quería explicar lo que me preguntaron ahora. Dale, entonces yo quiero que entiendan que cuando yo conozco o sé algo, yo lo tengo que explicar. Por ejemplo, yo no debo de comer carne, porque eso afecta mi salud. Y eso está comprobado. Listo. Hay personas que sufren de la presión 20 pastillas al día. No, yo no me tengo que tomar una pastilla porque soy vegana. Walter, por allá mi hermano que levantó la mano. Sí, conocer si es algo más bien de carácter superficial. O sea, vos tenés la información de ese algo, pero conocer es... yo lo considero como vivir la experiencia, porque es que cuando Cristo, por ejemplo, dice, yo conozco tus obras, no está diciendo, hey, me llegó una información sobre ti. No, yo de primera mano, a profundidad, como decía la hermana, conozco tu situación, tu vida. Entonces, para nosotros, pues, digámoslo, desde nuestro punto de vista, sería la experiencia, el conocer, y el saber sería la información que nos ha llegado. Listo, ¿alguien más por ahí un aporte o ahí estamos bien? Listo. Resulta que saber y conocer suelen ser sinónimos y que podemos usar en diferentes contextos.
De hecho, ambos se pueden utilizar para referirse al conocimiento. Sin embargo, cuando nos vamos a la definición como tal, hay una pequeña diferencia. Y es que el saber se enfoca más en tener información acerca de algo. Es aquello que podemos asimilar a aprender de memoria o memorizar a través de cierta información o datos. Saber también se puede enfocar a aquella habilidad que hemos adquirido para hacer algo. Pero el conocer requiere un acercamiento o requiere familiarizarse mejor con algo o con alguien. ¿Se entiende la diferencia hasta allí? ¿Por qué es importante entonces, mis hermanos, que nosotros diferenciemos el saber del conocer? Porque muchas veces en nuestra vida cristiana podemos estar en un bando o en otro. Podríamos tener información de Dios, saber acerca de Dios, pero no realmente conocer a Dios. ¿Se entiende hasta allí? Dice la lectura bíblica, Hebreos 2:1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Para entender el contexto en el que Pablo escribe estas palabras, hay que irnos a la época en la que Pablo escribe la carta a los Hebreos. El libro de Hebreos, en principio el autor sabemos que es Pablo, pero hay algo muy interesante. No sabemos a ciencia cierta desde qué lugar se escribió el libro de Hebreos. Algunos estiman, porque dice por allá en Hebreos 13, 23 y 24, que Pablo lo escribe desde Italia, posiblemente desde Roma, pero no se sabe a ciencia cierta. Ahora, ¿en qué año se escribe el libro de Hebreos? Buscando datos, hay varias aproximaciones, pero no hay un dato 100% concluyente. Sin embargo, hay información aproximada. Algunos pueden decir que se escribió en el año entre el 60 y 62 después de Cristo, más o menos a la misma época en la que Pablo escribe a los Filipenses, a Filemón, a Efesios, entre otros. Y hay otros que asumen que se escribió entre el 64 y 69 después de Cristo. Sin embargo, muchas fuentes están de acuerdo en que el libro se escribe antes de la destrucción del templo de Jerusalén. ¿Ustedes saben en qué año se destruyó el templo de Jerusalén? Alrededor del año 70 después de Cristo. ¿Por qué? Porque en su libro no hace referencia a que haya una destrucción del templo. Y para el tiempo en el que Pablo escribe Hebreos, todavía se hacía el sacrificio del Antiguo Testamento. Entonces, podríamos no saber en qué año exacto, pero sí fue antes del año 70 después de Cristo. Sin embargo, podemos saber con qué propósito se escribió el libro de Hebreos. ¿Con qué propósito cree usted que se escribió el libro de Hebreos? ¿Hay algún versículo de memoria que usted tenga de Hebreos? ¿Algún versículo de memoria de Hebreos? Nadie tiene ninguno. Espérame, mi hermanita, para que lo repita en alta voz. ¿Cómo? ¿Lo vuelvo a repetir? Es pues la fe, la convicción de lo que… ¿Cómo es? Es pues la fe, ya se me olvidó. ¿Cómo es? La certeza, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Amén. Uno de los propósitos por los que se escribió el libro de Hebreos es que Pablo quería que sus compatriotas, los judíos, mantuvieran la fe en Cristo Jesús. De ahí el capítulo 11, que es todo acerca de la fe. Y el capítulo 12 dice Pablo, puestos los ojos ¿en quién? En Jesús, que es ¿qué cosa? El autor y consumador de la fe. Y también Pablo escribió el libro de Hebreos con otro propósito, que los judíos no volvieran a sus costumbres antiguas. Y vamos a ver eso qué significa. Volviendo a la lectura bíblica en Hebreos 2:1, que se me fue el tiempo.
Dice, recuerden, Hebreos 2:1, es necesario que atendamos con más diligencia. ¿En qué sentido significa necesario? Pablo dice, no solo a los hebreos, sino a cada uno de nosotros hoy, Mateo, Julio, es necesario que atendamos con más diligencia las cosas que hemos ¿qué? Oído. O sea, todo aquello que hemos aprendido, no sea que nos deslicemos. El necesario en el griego quiere decir que no es algo opcional, ni es algo ni siquiera importante, sino que es una orden, como dice Mateo, es obligatorio que usted y yo atendamos con más diligencia todo lo que hemos aprendido acerca de la palabra de Dios. Diligencia quiere decir en el griego con mucho deseo, de forma más abundante. Y yo le pregunto a mis hermanos, ¿será que nosotros en semana, porque aquí el sábado pues muchos nos quedamos en la iglesia todo el día, ¿será que nosotros en semana estamos teniendo la necesidad obligatoria a la que se refiere Pablo y la diligencia para estudiar la palabra de Dios? Es una pregunta para cada uno de nosotros. Sigue diciendo Pablo que atendamos. Quiere decir sostener la mente en algo, mantener mi mente, mi corazón en algo. Y ese algo es aquello que hemos oído, que no es nada más y nada menos que la palabra de Dios. Y algo muy interesante porque Pablo menciona que no nos deslicemos. Entonces yo estuve buscando qué quería decir deslizar. Y saben que nosotros el deslizar lo asociamos a resbalar, a caer. Pero resulta que en el griego deslizar es pasar por alto. Es decir, Pablo quiere decirnos, no se les ocurra pasarse por alto, estudiar la palabra de Dios y afianzar nuestras creencias. Sigue diciendo, deslizar también dice sin preocupación, pero no es una vida de sin preocupación de estar relajado, sino de la vida que ha perdido el propósito a la cual fue llamada y se volvió una vida sin preocupación. Así que cuando Pablo dice, hermano, cuidado que usted y yo no nos deslicemos, quiere decir que no pasemos por alto lo importante y a lo que Dios nos ha llamado. Deslizar también puede decir caer en el error o en la transgresión. ¿Se entiende aquí el contexto de la lectura bíblica? Ahora, yo pregunto a los hermanos, ¿por qué el pueblo de Israel falló en su misión? Una mano por aquí, Walter, por allí mi hermanita. Allá hay otra mano. Buenas tardes. Buenas. Pues sabemos todos que el pueblo de Israel falló por la desobediencia. Ok. Eso es lo principal. Y mejor dicho, hoy nosotros, ¿por qué fallamos? Porque somos más desobedientes que los de ese tiempo. Porque Ok. nosotros tenemos, oiga, tenemos es la Biblia. Ok. Y lo que estaba diciendo el hermano ahora, que uno debe mantenerse siempre aquí, lo dice Salmo 119, 97. Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Si nosotros nos mantenemos con ese versículo aquí metido, oiga, somos cristianos. Ok, gracias mi hermano. Por allá Helber, Walter, porfa. Pues si nos vamos a la profecía, fue por falta de conocimiento que ellos no tenían en algunas partes. Helber, viste mi diapositiva, no mentiras. ¿Alguien más por allí? Hamilton por acá y mi hermana Marta. Dale, mi hermana Marta primero y luego Hamilton, porfa. El pueblo de Dios que
que cayó en el desierto fue por desobediencia, falta de creer. No creyeron en lo que Dios les decía. Ok, gracias mi hermanita. Por acá Hamilton. Siendo más explícito con respecto a la pregunta, ¿por qué el pueblo de Israel falló en su misión? Es porque básicamente el Señor usó sus siervos para llevarles los 10 mandamientos, que eran las instrucciones, y le dio muchas instrucciones y leyes para que ellos obedecieran. Y como usted dijo, ellos pasaron por alto lo que Dios les había ordenado que cumpliesen. Muy, muy buen aporte. Resulta, aquí lo que decía Helber y complementaba también Hamilton, Isaías 5:13. Por tanto mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo ¿qué cosa? Conocimiento. Pero resulta que Dios por allá en Levíticos nos dice, habéis pues de serme santos porque yo soy santo. Y segunda de Pedro me dice que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio y nación santa. Entonces cuando nosotros leemos que el pueblo de Dios, el que debía ser llamado a ser diferente, a ser santo, no tuvo conocimiento, usted y yo podríamos pensar las razones del por qué no tuvo conocimiento. ¿Será que el conocimiento Dios lo había escondido del pueblo? ¿Será que aquella persona que quería buscar el conocimiento no lo podía encontrar? ¿Por qué creemos nosotros que el pueblo de Dios no tuvo conocimiento? ¿Quién me ayuda? Mateo por aquí. Gracias, Wilson. ¿Por qué no tenían conocimiento? La misma Biblia lo dice, buscadme mientras pueda ser hallado. Y vuelve y repite, y el que busca, encuentra. De hecho, mi mamá me decía eso cuando me portaba mal, y usted buscó y tome su cuetazo, encontró. ¿Qué ocurre? Basado en eso, no conocían a Dios. Primero, porque no lo buscaban. Porque buscadme y me hallaréis cuando me busquéis de todo vuestro corazón. Número uno, no eran. Hay algo que mencionaste en el verso de Hebreos que es muy importante y que es el imposible de definir ser. Nosotros no somos capaces de definir el ser, simplemente lo usamos en entes, ser. Y ellos no eran. Y es precisamente ese pequeño detalle, no eran diligentes, no eran. O sea, es imperativo, y volviendo al falta de conocimiento, no eran honestos al buscar a Dios, no eran. Y de ahí que no lo conocieran, etcétera, etcétera. Muchas gracias. Walter, por allá la muchacha, epa. Bueno, sí. Cuando hablamos que Israel falló en su misión, podemos irnos al punto donde Cristo les dice, ¿cuántas veces quise juntarte como la gallina junta a sus polluelos si no quisiste? Y viene el texto bíblico que dice, a los suyos vino, ¿y a los suyos qué? No le conocieron, no conocieron la visitación de Cristo como Mesías y fallaron. ¿Bien? Ok. Voy a repartir aquí 3 brownies. Ya personas que han participado. Walter, ayúdame porfa. Llévale uno allá a Helbert. Ya tiene. Mateo también ya tiene. Llévale allá a la que acaba de participar, porfa. Mi hermana Carmelita ya tiene. No tiene. Y por allá mi hermanito, la hermana Marta ya tiene. A mi hermanito de camisa verde que está por ahí. Listo. Resulta. Sí, ya. Resulta que en la Biblia encontramos el por qué el pueblo no tuvo ese conocimiento. No era que Dios había escondido el conocimiento de ellos. No era que aquellas personas que querían buscar el conocimiento jamás lo iban a encontrar. Sin embargo, en Oseas dice las razones del por qué el pueblo fue destruido. Y Oseas dice porque les faltó conocimiento. Pero no era que el conocimiento estaba lejos de ellos, sino que dice, por cuanto desechaste el conocimiento. Desechar significa poner a un lado, poner otra cosa como prioridad, dejar lo otro como un segundo plano.
Y lo más triste de este versículo es que más adelante dice Oseas, ¿te olvidaste de qué cosa? ¿De qué cosa, mis hermanos? De la ley de tu Dios. Y tal vez usted me puede decir, Joan, pero yo me paré acá y yo dije los 10 mandamientos. Creo que fue Sofía que estuvo acá. Tal vez usted me puede decir, Joan, es que yo me conozco más de 50 versículos de la Biblia. Es que yo me sé varios salmos de la Biblia. Yo no me he olvidado de la ley de Dios. ¿A qué cree usted que se refiere Oseas cuando dice que nos hemos olvidado de la ley de Dios? Yo como que quiero que te escuchen, Álvaro. Walter, porfa. Practicarla. Perfecto. Resulta, mis hermanos, que el olvidarse en la Biblia no quiere decir aquello que dejamos de recordar, aquello que ya difícilmente recordamos, sino que se refiere a aquello que nosotros también hemos dejado de hacer. Y aquello que ya hemos dejado de hacer, que es parte de nuestro pasado, también implica el olvidarse de la ley de Dios. No era que el conocimiento estaba lejos. Por eso Pablo dice, hermanos, es necesario que estemos firmes a las promesas de Dios, porque en el momento que nosotros nos olvidamos de la ley de Dios, de nuestras creencias, de dónde venimos y hacia dónde vamos, nos vamos a deslizar, vamos a caer, vamos a pasar por alto el propósito al cual hemos sido llamados. Entonces yo pregunto, porque el pueblo no tuvo conocimiento, ¿y el conocimiento es importante, sí o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Es importante tener conocimiento o no? Por supuesto. Pero pregunto yo a la iglesia, ¿el conocimiento en sí mismo salva, sí o no? ¿Por qué? Justifique respuesta. Julio. Sí, para desquitarme ahí de la historia denominacional. Hay un versículo, sinceramente no recuerdo la cita, pero dice, permítenos llevar tu nombre, ¿cierto? Creo que es de Isaías, si no estoy mal, ¿cierto? En Isaías, permíteme llevar tu nombre, pero hace referencia a que nosotros solamente queremos el nombre. Yo soy cristiano, yo sé los mandamientos, yo sé versículos, yo sé salmos, etcétera, pero no testifico. Soy cristiano de nombre, pero entonces la gente, uy, eso que usted es cristiano, ahí empiezan a llover esos comentarios fuertes que golpean, ¿cierto? Entonces, finalmente de nada sirve que tú sepas mucho si no lo vas a poner en práctica, si no le vas a mostrar a la gente lo que sabes, si no lo compartes, porque cierto, la luz es para mostrarse, no para ponerse debajo de una cama, como también es la analogía que hace la Biblia respecto a este tema, ¿cierto? Entonces, mi respuesta en sí es que el conocimiento solo no salva. Ok, ¿alguien más? Walter, por acá. Muchas veces nosotros, es como decir, nosotros tenemos el conocimiento de que el día de Dios es el sábado, pero sin embargo, si guardamos el sábado, eso no es garantía que nos va a salvar, es como lo queramos guardar. Si nosotros nos ponemos a simplemente guardar el sábado por guardarlo, más no glorificar el nombre de Dios, que es lo importante, ahí es cuando marca la diferencia. Ok, Mateo, ¿tú ibas a decir algo? Vamos, no más por usar la Biblia, porque es fantástico usarla, Johan, fantástico. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Conocer en sí mismo sí te salva, sí, pero es conocer ¿qué? La verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesús lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Conocer sí te salva en sí misma, pero conocer ¿qué? Conocer la verdad. Excelente. De ahí en más, lo demás es perdición. Excelente. Por ahí Hamilton iba a hacer una opinión. Vamos a hacer Hamilton, el hermano, y por acá Dominga, y se me fue el tiempo, ya me dijeron que se me fue el tiempo. Mateo resumió lo que iba a decir, pero el conocimiento me lleva a Jesús, me lleva al Salvador, que me salvará, pues, para la redundancia, o sea, si yo conozco que Jesús salva, entonces yo debo claramente investigar sobre Él para ir a Él. Por allá mi hermanito. Nos dice el Señor en su palabra, no poder ser solamente oidores, sino hacedores. Eso se llama conocimiento, porque uno sale es a predicar lo que ha aprendido del Señor, ¿cierto? Y entonces Él también nos
nos manda, cuando uno, como hacía Jesús, que él sanaba a los enfermos y les decía, no le digas a nadie. Y él se iba y al rato ese estaba diciendo quién lo había sanado, ¿sí? Entonces, ese conocimiento que el Señor hizo conmigo, entonces yo se lo estoy transmitiendo a otras personas. ¿Sí? Ok, gracias. Y por acá la hermana Dominga y ya ahí terminamos. Sí, es que el conocimiento, cuando hablas de conocimiento en sí mismo, aludís que existe la abstracción conocimiento y no existe el Dios conocimiento. O si vamos a hablar de la abstracción conocimiento, sería hablar de Cristo, que es el conocimiento en sí mismo. Entonces, siempre que hablemos de conocimiento, digámoslo en estos términos, obligadamente, de manera inherente, nos estamos refiriendo al conocimiento de Cristo y nada más. Ok, y cerramos aquí, eso, con la hermana Dominga. Bueno, yo creo que ya lo han dicho todo, pero a través de la palabra de Dios yo conozco a una persona que salva y que se llama Cristo Jesús. Ok, resulta que en Juan dice, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos ¿qué? Adoradores adorarán ¿en qué cosa? En espíritu y en verdad, es un complemento. El conocimiento es importante, sí. Y ahí Mateo se me había adelantado, pero en sí mismo nos salva. Y Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad. Y resulta que la verdad no es un concepto ni una definición, como mencionaba por allá el hermano, no es una abstracción. La verdad es alguien, y ese alguien es ¿quién? Cristo Jesús. Y cuando nosotros conocemos, es decir, realizamos un acercamiento a Dios, un acercamiento directo, entonces seremos libres. Y dice Juan 8:31. Dice así, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Qué significa permanecer, mis hermanos? El que persevere hasta el fin, ¿este qué? Será salvo. Permanecer es perseverar. Permanecer no es un día sí y un día no. Permanecer no es estar 4 días de la semana y 3 no, sino todos los días. Mis hermanos, el conocimiento en sí nos salva. Es importante, sí, pero debe ir de la mano de un conocimiento, de una relación con Dios. Y Jesús nos dio la clave, solo cuando nosotros nos acercamos a conocerle, a tener una comunión con Él, seremos verdaderamente libres. Y que Dios nos ayude, mis hermanos, a tener un conocimiento en nuestras creencias, a conocer los pilares de mi fe. Pero más importante que eso, ir a la fuente de todo conocimiento, a la fuente de toda sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y que Dios nos ayude, que a través del programa de hoy sea un llamado de atención, una motivación para nosotros a seguir conociendo a aquel que nos pueda hacer verdaderamente libres. Que Dios les bendiga, mis hermanos.